Nos sentimos contentos en esta hora de poder nuevamente este, estar en esta iglesia, en esta hermosa iglesia de la verdad presente, aquí en Bordo. Y cuánto más maravilloso, ¿saben? Es de que se invitó a una cena del Señor. Así que la invitación lleva doble bendición, porque todos necesitamos de la presencia de Dios. Este mundo contaminado de tanta maldad, rodeados de tantas situaciones tan difíciles, es importante que nosotros constantemente busquemos al Señor, constantemente. Hace un momento nuestra hermana Mechita habló acerca del Congreso y acabo de venir de la Junta y quiero explicarles, haciendo énfasis. El Congreso es del 28 de julio al 1 de agosto. Inicia a las 5 de la tarde, pero se está solicitando a todos los representantes de grupos o zonas o coordinadoras o iglesias que están solas que asistan ese primer día, porque hay una junta extraordinaria. Hay una junta extraordinaria por una decisión que se va a tomar y se va a trabajar durante el Congreso, que es una decisión que tiene que ver con un trabajo especial que se va a hacer, independientemente de quién quede en la siguiente junta. Ese es un primer punto. El segundo punto es de que la iglesia de Oaxaca, de la verdad presente, Cuauhtémoc, nos espera con los brazos abiertos. No habrá costo del Congreso, ya las iglesias lo están sustentando. Así que nos han preguntado que si cuánto van a cobrar. No se va a cobrar. No se va a cobrar. Y les explicamos a los que tengan deseos de asistir, porque es libre de los que deseen asistir, que la iglesia tiene provisión, tiene un campamento a 15 minutos de allí, a 15 minutos, 15, 20 minutos de ahí. Tiene un campamento donde los que quieran pueden acampar con sus familias. Los que tengan deseos de acampar, habrá una urban que los va a sacar del campamento a la carretera principal, que son 5 minutos, y de ahí pasan combis, taxis y mucho transporte para llevarlos al frente de la iglesia. La iglesia está en una carretera internacional, una principal, así que no hay pierde. Tiene mucha comunicación. Otra de las cosas es de que si usted no tiene carpa, no quiere acampar o no puede, los hermanos abren las puertas de sus hogares también. Entonces, abren las puertas de sus hogares, pero tienen que llamar por teléfono si necesita, porque van a hacer un listado. Si usted no llama y llega ya, es posible que ya no haya. Así que tiene que hablar antes y ahí dejamos una hoja. Yo traigo la hoja también allí en mi mochila, pero si alguien quiere el teléfono del pastor Jorge, con él es para decirle, ¿sabe qué, pastor? Necesito hospedaje para 2, necesito hospedaje para 1, necesito hospedaje para 4 en hogares porque no puedo ir hasta el campamento, no tengo carpa ni puedo pagar un hotelito. Así que hay hogares, los que tengan deseos de asistir para no hacer un gasto extra aparte del pasaje, que no tengan, ¿verdad? Por eso se está dando esta facilidad. Y el otro punto es de que quien quiera estar quizá un poquito más cómodo, hay hoteles a media cuadra, 1 cuadra, 2, hay muchos hoteles ahí alrededor, ¿sí? Los camiones que salen son baratos, 450 a 500 pesos. Está muy económico el viaje para Oaxaca. Gracias. De la colonia Moctezuma, no sé en qué calle específicamente. Es la calle Norte 9. Norte 9 salen para Oaxaca, muy económico. Muy bien, tenemos otra información más que es importante para los que están en México o los que vengan de otros lados para que puedan viajar en autobuses económicos. Hay hoteles de varios precios y hay un hotel que es no recuerdo el nombre, pero es Life, Hotel Life. Es un hotel recomendable y hay también casas de huésped que están muy limpios, muy sanos, son familiares.
así que, y más económicos, pero están esos dos hoteles y otros más alrededores donde gusten quedarse. Así que la hermana Meche ya mencionó, pero yo agrego algo más. Oremos por este congreso. Se va a realizar este congreso en el nombre de Dios y por fe. Aunque Oaxaca está en verde, ha suspendido la Guelaguetza, que es una fiesta internacional muy fuerte. Están preocupados, molestos porque querían su fiesta. Pero bueno, se suspendió. Sin embargo, no está suspendida ninguna actividad pública. Los templos están abiertos. Hay una congregación cerca de Cuauhtémoc muy grande y están reuniéndose normalmente. Entonces, gracias al Señor, hasta este momento no hay ninguna restricción, ninguna contraorden. Así que avanzamos hacia el Congreso. Si hubiera una contraorden, inmediatamente comunicamos a todos los grupos para que no se muevan. O quizá trasladarnos al campamento, pero en este momento el Congreso sigue adelante. El orador del Congreso es el pastor Héctor Torres, que vive en el campo, y los temas del Congreso, todo tiene que ver con salir de las ciudades. Todo tiene que ver con salir de las ciudades y sí, cada zona y cada coordinadora, hay 8 intervenciones de cada zona para dar informe en unos 15 minutos, un informe del avance de la obra, las estrategias de trabajo, se va a informar también del radio y también se va a dar un testimonio. No sé, Arturo, hermana Meche, deben tomar en cuenta eso. Informe de la obra, los avances, cómo se está trabajando, y las radios y un testimonio. Eso es lo que le piden a esta zona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces esas son las principales recomendaciones, así que les pedimos que estemos atentos a todo esto. Hermanos, y tenemos un programa en esta ocasión de Cena del Señor. Se hace esta hora porque es posible que algunos, como nos mencionaron, no puedan quedarse hasta la tarde y tengan que regresar por la distancia. Así que por eso se está haciendo esta hora. Después tendremos la comida, los alimentos, tendremos la comida, y después de la comida, los que deseen quedarse, tendremos un tema más por parte de su servidor, quizá unas 2 horas más. Así que están invitados. En la Cena del Señor específicamente, queremos decirles que todos pueden participar, es una bendición. Qué bonito es que el Señor nos invite una cena y en esta iglesia. Así que todos podemos participar. Es posible que alguien participó la semana pasada o la siguiente semana está invitado a participar a alguna iglesia, no importa. Entre más participemos, mejor. No hay ningún problema. Y la Santa Cena es como un pequeño bautismo. Así que es un momento de renovar nuestros votos con el Señor, de estar a cuentas con Él y de poder estar en comunión con Él y también de reconciliarnos unos a otros. Si ha habido alguna diferencia, si ha habido algún problema, aquí debe quedar sepultado. Para eso es este programa de Cena del Señor. Así que en la parte inicial de este programa es el tema previo al lavamiento de pies, que es el rito de humildad, y después del lavamiento de pies, entonces viene la participación de los emblemas sagrados, el vino y el pan. Así que creo que ya ustedes saben, bien sabidos de todas estas cosas. Así que esto lo queremos decir. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda después del tema, se puede acercar a su servidor para explicarme alguna situación particular de la participación. Si no lo hay, hermanos, pues adelante, participemos. Que todo sea para la gloria de Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para iniciar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo número 12. Los versos 1 y 2. Los versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor:
Hebreo, ¿cuánto? Hebreos 12. 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dice el verso 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo declara y propone que si hemos de ser cristianos, que si hemos de tener esta profesión, porque es una profesión el cristianismo, dice Efesios 4, es una profesión. Entonces, fijemos nuestra mirada en Cristo. Amén. Y la pregunta es que si yo soy cristiano, o somos cristianos, como decimos, ¿en quién tenemos nuestra mirada? Miren el mundo. Yo hablo acerca de esto porque es el pan de cada día. Cada día el mundo es más cristiano. Pero cada día ve menos a Cristo. Lamentablemente. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde están puestos los ojos del mundo? En este momento mucha gente está buscando la mejor forma de invertir, de cuidar su patrimonio, de que no se le acabe sus recursos, de dónde dan más porcentaje en relación a las finanzas, al dinero. Y una de las cosas muy fuertes que está dando buenos recursos y son buenas inversiones es el famoso Bitcoin, la moneda electrónica. Creo que han oído ustedes eso, ¿no? Bastante. Y que entendemos nosotros que es una trampa, pero en su momento hablamos de eso. Solamente estoy diciendo de manera general que muchos cristianos tienen su mirada en una prosperidad temporal, material. Cuando bien sabemos que aún las propiedades van a ser confiscadas, lo estudiaremos en la tarde, están olvidando que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal. Y que según Filipenses, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Estamos más cerca del cielo y más cerca de cuando creímos. Pero cuidado, porque la etapa que el mundo vive en este momento y el mundo cristiano es una etapa de traición y de mentira. Dice la sierva del Señor que el mundo está encantado, está hechizado. No pierde su nombre de cristiano, pero ha perdido la vista de Cristo. Ver a Cristo en estos momentos, saben que no es muy popular. Tomar la mirada de Cristo en estos tiempos no es tan popular. Porque la Escritura nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Miren lo que dice Juan, el capítulo 1, en relación a ver a Jesús. Ahorita regresamos a Hebreos. En el capítulo 1 del libro de Juan, dice la palabra del Señor. Dice Juan 1:29. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigo leyendo porque hay textos muy valiosos aquí. Este es el que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Qué hermosas palabras. Y yo no le conocía,
Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y el que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que ¿qué cosa? Es el Hijo de Dios. Imagínense, hermanos, ese momento tan importante que vivía Juan, el precursor del Señor Jesucristo. Ese momento tan importante que vivía en la época donde no había un líder, no había una esperanza. ¿Dónde está la promesa? No llegaba la promesa, donde las soluciones eran políticas, eran de defensa, donde solamente cada quien luchaba por una supervivencia del más fuerte y donde la fe se estaba muriendo, se estaba extinguiendo. Momentos importantes, momentos difíciles vivía el mundo, momentos difíciles, pero llegaron a ser momentos gloriosos, porque precisamente, no se le vaya a mojar su Biblia, porque hay agua ahí. Hermanos, estos momentos que vivió Juan fueron gloriosos para él, fueron maravillosos. Qué hermoso es decir como precursor de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sentimos que Cristo viene y lo presentamos? Miren, ya viene el Señor. Qué momento maravilloso y de fama, por cierto. Porque cuando Juan dijo esto y Jesús venía y se manifestó el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue ungido y entonces empezó su ministerio, empezó a llamar a sus discípulos y empezó la fama del Señor Jesús. Todos tenían puesto su mirada en él. Todos escuchaban acerca de Jesús y multitudes, si quieren, multitudes se acercaron. Tuvo muchos seguidores, tuvo a sus discípulos. La prosperidad del ministerio de Cristo estaba en su cumbre. Todos querían andar con Cristo. Es más, querían coronarlo rey para la liberación del pueblo judío que sufría. Sin embargo, él dijo, mi reino, ¿qué cosa? No es de este mundo. La gente no entendía y pensaban que Jesús solamente venía a liberarlos del yugo romano. No, Jesús había venido para liberarlos del yugo del pecado. Y la gente no entendía eso. De paso, hay dos momentos que dejaron de seguir a Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Hay dos momentos en cuanto Jesús, hermanos, en cuanto el Señor Jesús dejó de ser famoso. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dos momentos en la vida de Cristo dejó de ser famoso y dejaron de seguirlo? ¿Se acuerdan de alguna? De la primera son dos. ¿Cuándo dejó de ser famoso? Antes de eso. ¿Saben cuándo? Esa fue otra. No. ¿Saben cuándo? Cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros, que hizo muchos milagros, y entonces hacía los milagros de los panes y los peces, 4,000, 5,000. Pero el Señor Jesús se dio cuenta de que solamente lo seguían por los panes y los peces. Y entonces cuando ya no había milagro, ¿qué hizo la gente? Este ya no me da pan, este ya no me da comida. Así que empezaron a dejar a Jesús. Y qué triste es seguir a Jesús por los panes y los peces. ¿Cómo seguimos nosotros a Jesús?
Cada quien reflexionemos. Porque una de las cosas muy importantes que el cielo quiere es que nosotros vayamos por amor. Porque esa es la mejor forma de seguir al Señor Jesucristo, por amor. Si lo estamos siguiendo por miedo, no funciona exacto. Si lo estamos siguiendo por un trabajo, pues no funciona. Miren cuán egoístas somos. Somos muy egoístas. El ser humano así está hecho, lamentablemente. Lo seguimos solamente cuando nos da. Y cuando ya no da, entonces empezamos a buscar otras opciones. Qué triste. Hay dos momentos en la vida del Señor Jesucristo que perdió su fama y que ya no lo seguía. Cuando dejó de hacer los milagros. Qué triste es seguir a Jesús por los milagros. Los milagros tenían un propósito de manifestar que era el Hijo de Dios. Los milagros tenían un propósito de manifestar el amor de Dios también. Y los milagros tenían el propósito de ver que Dios provee y que Dios se interesa en las necesidades humanas. Y que por eso llegó el Señor Jesucristo. Pero fueron mal utilizados. Fueron mal versados muchas veces. Porque algunas ocasiones les dijeron los dirigentes de Israel, los dirigentes judíos, que los hacía en nombre de Belcebú. El Señor Jesús iba perdiendo su fama. La segunda parte, o la segunda ocasión que el Señor Jesús perdió su fama, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Eh? Bueno, ya la había perdido. Pero hay otro momento cuando también lo dejan. Y fue el último momento. Sí, exactamente. Cuando el Señor Jesús fue tomado prisionero, dice Juan, dice aquí la Biblia, Juan, que todos huyeron. La Biblia dice en Juan también que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pero los suyos no le amaron igual. Qué triste, ¿verdad? ¿Usted haría un compromiso con alguien que no le ama completamente? ¿Se entregaría usted a una persona que no le ama? Y usted la ama entrañablemente. Pero Jesús lo hizo. A pesar de que dejó de ser famoso, dejó de ser popular, él tenía una misión. Y una misión de amor. San Juan 3:16, ustedes recuerdan bien. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Pero qué tristes momentos. ¿En qué momento le gustaría a usted seguir y ver a Jesús? El momento cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y multitudes le seguían. O el momento cuando ya no era famoso. En este tiempo, ¿en qué nivel de nuestra vida está el Señor Jesús? ¿Cuánta fama tiene en nuestro ser? Para ser nuestra prioridad y para ser generosos y amorosos con Él. Mientras ustedes piensan, miren lo que pasó con el Señor en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. El capítulo 19. Desde el 18. Cuando por fin entregan al Señor Jesús ante el Sanedrín, cuando lo juzgan clandestinamente, cuando lo niega su discípulo, uno de los principales, cuando lo traiciona uno de los dirigentes, o de los que coordinaban a los discípulos, y cuando ven que los demás no están ahí. Y dice el Evangelio de Juan que uno le seguía de lejos. Uno le seguía de lejos. Y ahora me pregunto, ¿qué tan lejos debemos seguir a Jesús o qué tan cerca? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Qué distancia tenemos al seguir a Cristo? Porque si se acercaban mucho, también podían ser prisioneros.
Recuerdo exactamente cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que fue una obra maravillosa y poderosa del Hijo de Dios. Y entonces, cuando resucitó a Lázaro, se glorificaba el nombre de Dios, se reconocía el nombre de Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como alguien especial. Pero ¿qué pensaban los enemigos? Dice, hay que matarlo, hay que matarlo. De paso querían matar hasta Lázaro. Acababa de resucitar y ya lo querían matar con Jesús. Imaginen ustedes hasta dónde llega esa terrible maldad. El Señor Jesús tuvo que pasar pruebas sumamente difíciles y los pasó en la soledad. Qué tristes momentos de la vida del Señor Jesús. Dice la Escritura que después de que lo traicionaron, después que lo entregaron, después que lo juzgaron, lo llevan con Pilato y Pilato empieza a cuestionarlo y empiezan a hablar del reino. Y le dice el verso 37 del capítulo 18 de Juan, díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en ninguno crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dijeron a voces otra vez diciendo, no a este, sino a quién. Hermanos, ¿cómo estaba entonces el mundo? No que Cristo era el principal, el que vino con una misión en particular. De repente dice la Biblia en Isaías 53 que no hubo engaño en su boca, que entregó su vida y su servicio completamente a la salvación de las almas y a sanarlos. Nunca se menciona que cometió un error pequeño Jesús, nada, y lo cambian por Barrabás. ¿Quién pidió eso? Los mismos que seguían a Jesús, muchos de los que le vieron, muchos de los que escucharon, muchos de los que vieron todo el poder de Dios manifestado en él, dijeron a Barrabás. Qué triste. ¿Será que pueda pasar eso hoy en nuestros días? Sí. Porque estamos como en el tiempo de los jueces, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y a la gente, al pecado le llama bueno, y a lo bueno malo. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en este mundo, y el rechazo de Cristo todavía sigue. La sierva del Señor señala que entre esa turba había demonios en forma humana. No sé si han leído esa parte. O sea, la gente llegó a estar posesionada, aunque conocieron a Jesús, aunque caminaron con él, pero nunca permitieron que sus corazones fueran abiertos para hacer una alianza y un pacto con él. Y así camina el mundo, y así caminan los cristianos. ¿Cuántos se les hará fácil negar su fe? El mundo cristiano ha llegado a niveles muy complicados. ¿Saben cuál es una teología que hay actualmente? No importa cómo vives, cuántas mujeres tienes, cuántos hombres tienes. Tú nada más pide perdón y Dios está esperándote. Y así vive. Hay religiones hechas de esa manera. Ya. No hay juicio. No hay un fin. Solamente hay una justificación por la fe. No hay una ley. No hay un orden. No hay principios. Es más, ni siquiera hay un Jesús. Todo está en tu mente. Hermanos, el enemigo de las almas está haciendo su trabajo igual que aquella época.
Si hay una de las manifestaciones más poderosas del mal en este mundo fue cuando Cristo vino. Fue cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y a pesar de todo esa oscuridad que rodeó a ese momento tan difícil, el Señor Jesucristo seguía fiel a su palabra. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Azotado, coronado con espinas, calumniado, abofeteado y luego llevado a la cruz por si fuera poco. Dice el verso 17 del capítulo 19, y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, que en hebreo es Gólgota, donde le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y muchos de los judíos, dice el verso 20, leyeron los títulos porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos, los dirigentes de Israel: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado, una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpla la escritura. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis vestiduras echaron suerte. Y los soldados hicieron esto. Y estaba junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Y la triste muerte del Señor Jesucristo hizo que la tierra temblara. El cielo mismo se sacudió. Cuando él llevaba la cruz, vio a las mujeres de Jerusalén que lloraban. Y él todavía se voltea sufriendo y dice: llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días fuertes de calamidad. La desobediencia, la rebeldía, la dureza de cerviz, la rebelión, el orgullo y el egoísmo traen consecuencias duras. Cristo vino a saldar precisamente esa cuenta que nosotros teníamos. El pecado nos desfiguró, nos separó, nos desintegró. No somos lo que éramos cuando Dios hizo al hombre, ni en mente ni en cuerpo. Pero Cristo vino para restaurar y recuperar esa vida. Y aunque la causa del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor pasó por todo eso. Ningún discípulo se acercó para darle agua. Nadie se acercó a consolarle y a decirle: Señor, estoy orando por ti. ¿Cuánto necesitamos nosotros de que alguien se acerque y nos diga que está pendiente de nosotros, que se preocupa por nosotros, que ha pensado en nuestra necesidad, que está preocupado por nuestra salud y por nuestros problemas? Ustedes saben cómo se siente cuando hay soledad, cuando todos se apartan
Y entonces se deja la popularidad. Porque se rompe el lazo social y de fama. Nadie quiere estar con los que fracasan. Todos quieren estar con los que tienen éxito. Jesús fue dejado solo. La soledad de Cristo, hermanos, ¿hasta dónde llegó? ¿Alguien sabe? ¿Hasta dónde llegó la soledad del Señor Jesucristo? Es cierto que llegó la muerte, pero algo hubo más fuerte que la muerte. ¿Hasta dónde llegó el sufrimiento del Señor Jesucristo? Hasta la separación de su propio Padre. Hoy podemos decir que Dios no nos ha dejado, que Él nos ama y nos perdona. Todavía la gracia está vigente. Pero qué triste vida de aquel que sin causa alguna, sin motivo personal, tuvo que ser dejado en soledad extrema y separado del Padre. Esa separación, ¿qué significa? ¿Qué significa esa separación? ¿Ustedes saben, han medido qué significa esa separación? Es peor que la muerte. Y aún así la muerte llegó para el Señor para completar la separación. En la misma oración de la cruz, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué pregunta eso el Señor Jesús? Su pregunta es muy profunda, porque Jesús no cometió pecado. Jesús no cometió ningún error, ninguna falta. Jesús no vivió mal aunque era humano. Y muchos dicen, no se puede ser fieles. No se puede ser perfectos. No se puede ser santos. Es una mentira esa predicación. Cristo pudo. Y nosotros por Él podemos. Amén. Sí se puede. Y sí se va a lograr. Cuando Cristo venga, vendrá por una iglesia pura, limpia, sin mancha. Y muchos están predicando actualmente que esos cambios llegan cuando Cristo venga. Es un error. El cambio es hoy. Cuando permitimos que Cristo entre al corazón. De modo que si alguno está en Cristo, que dice el apóstol Pablo en Corintios 2:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sí se puede. Claro que se puede. ¿Qué significa entonces la separación? ¿A dónde llevó esa separación de Cristo y su Padre? Este es un misterio. Un misterio que la Biblia menciona como el misterio de la piedad, que está unido al misterio de la iniquidad. Porque saben una cosa, en la cruz del Calvario encontramos las dos fases del juicio, justicia y misericordia. Alguien tenía que pagar, no pagó. Alguien pagó y no debía. Es un misterio muy profundo que seguiremos estudiando por las edades eternas. No merecemos nada, pero nos ofrecieron todo. Tenemos todo y lo desechamos fácilmente. Triste la vida del ser humano, contaminado por el pecado. No entiende, no valora, no discierne y rechaza. Es bien dura la vida en el mundo. Y más dura es cuando se rechaza, cuando se menosprecia la invitación del Señor Jesús. Aquel que te dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, la invitación la tenemos, pero el ser humano en el pecado, y en pecado, le gusta la mala vida, como decimos en México. Necesita sufrir, necesita ser golpeado, necesita ser maltratado para entender que hay alguien que tiene que rescatarlo, cuando esto debe ser por amor.
Todas las cosas en el mundo son por amor. El motor del cielo es el amor. Para acabar pronto. El motor del cielo es el amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La separación del Padre y del Hijo fue por causa nuestra. ¿Sabían ustedes que nosotros somos los que separamos al Padre y al Hijo? ¿Pero quiénes? Nosotros. No responsabilicemos a otros. Somos responsables. Hay que poner los pies en la tierra. ¿Quién es responsable? Cada quien. Todos somos responsables. ¿Merecía eso el Señor Jesús? Sin embargo, tuvo que vivir eso. ¿Hasta dónde lo llevó la separación? Hasta la muerte. Dice Filipenses, el capítulo número 2. Filipenses, el capítulo número 2. Dice el verso número 7. Sin embargo, se anonadó. ¿Qué dice su Biblia? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre o de siervo, se humilló a sí mismo, hecho obediente. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Y muerte de cruz. O sea, ¿qué tipo de muerte tuvo el Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de muerte era? ¿Saben que los crucificados, los que tenían que pasar por la cruz, eran los peores hombres? Los criminales más horrendos de esa época. Los desnudaban para crucificarse. Y los exponían en una montaña para que todos se escarmentaran. Miren, sigan desobedeciendo, síganse oponiendo al sistema. Ahí está la cruz. Al Señor Jesucristo, dice la sierva del Señor, lo envolvió una tiniebla. No estaba su desnudez expuesta, pero los demás sí. Y saben una cosa muy importante. ¿Qué tipo de muerte le tocó al Señor Jesús? ¿Fue una muerte bonita? ¿Digna? ¿Hubo honores, flores? ¿Hubo música? ¿Visitantes? ¿Funerales enormes, grandes, bonitos, condecorados? Nadie. Por eso más huyeron la gente. Por eso más se apartaron. Porque un muerto de cruz algo malo había hecho. Algo había fallado. Un crimen ha cometido. Una falta que no tiene nombre. Y ahí está Jesús. Para vergüenza. Para pura vergüenza. Y todavía nosotros, a pesar de todo eso, seguimos jugando con el plan de salvación. Seguimos menospreciando ese don maravilloso de la salvación. Qué triste situación. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dice puestos los ojos en Jesús? Porque todos los que se tomen de Cristo van a trascender. Amén. Van a superar los males de esta vida. Ciertamente hemos de sufrir, pero no en comparación a la muerte de Cristo, que es muerte única. El Señor Jesucristo no sufrió por los clavos, no sufrió por las espinas, no sufrió por los azotes, no sufrió las burlas, ni todo lo que lo abofetaron. Él sufrió por nuestros pecados. Si algo lo separó del Padre, fueron nuestros pecados. Y llegó hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte fue? Dicen. ¿Pero qué muerte fue esa? ¿Qué muerte fue esa? Cristo murió la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte del cual ya no hay perdón.
la muerte del cual nadie regresa. Bienaventurado y justo el que tenga parte en la primera muerte, la primera resurrección. Acuérdense bien de esto. Cristo no murió la muerte primera. Él murió la muerte por el pecado, de la cual nadie regresa. La muerte eterna. Si Cristo sufría, no era por el azote físico, sino por la carga de pecado que había en su corazón de todos nosotros. De tal manera que el corazón reventó. Cuando meten la lanza sale agua y sangre, significa que su corazón explotó, porque ya no aguantaba la carga. ¿Cuántos problemas podemos aguantar nosotros? Cuando tenemos una crisis familiar o enfermedad y nos molesta el alma y el corazón, ¿cuántos problemas podemos llevar? Si uno nos está matando, no nos deja dormir, ya nos enfermó, nos estresó, nos lastimó, ¿qué no será lo de toda la humanidad? Esto es terrible, hermanos. No lo entendemos. Por eso el Señor, al ver la obra de su Hijo, a través del apóstol Pablo en Filipenses nos dice, 2:5 al 10, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpar ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, ¿qué cosa hizo? Haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Hermanos, qué maravillosa obra de Dios. Cuánto amor Dios tiene por sus hijos y por todo el mundo. La puerta está abierta para que nosotros avancemos. Pero a Cristo Jesús, la puerta del cielo se le abrió. Miren lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, ¿qué más queremos en esta vida? Cristo Jesús cumplió. Cristo Jesús venció. Por eso Pablo dice, puestos los ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra parte ahí para nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra parte allí? ¿Cuál es nuestro cometido? Dice la Escritura aquí mismo en Filipenses, el apóstol Pablo menciona, por tanto, amados míos, miren lo que dice el Señor. Con eso terminamos. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, preocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna, perversa, entre los cuales resplandecéis como ¿qué cosa? Luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano, y aún así soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y congratulo por todos vosotros, y así también gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Amén. Hermanos, somos luminarias. A través de nosotros el mundo conocerá de Jesús. Conocerá su amor. Conocerá su misericordia. Conocerá su justicia. Pero dice aquí, vivan sin murmuración. Es lo que dice aquí. Vivan sin contiendas. Vivan en paz.
Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos nosotros dar un testimonio diferente al que dio el Señor Jesucristo. Si alguien está dando un testimonio equivocado, si alguien está dando una mala presentación, cuidado, es que su mirada no está puesta en Él. Y entonces, ¿saben qué, hermanos queridos? ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la meta que tenemos? Qué hermosa es la segunda venida, ¿verdad? Como quisiéramos que Cristo ya viniera hoy. Pero lo que más anhela el cielo no solamente es venir, sino vivir en cada corazón. Porque de esa manera la tierra será llena de su gloria. Solamente de esa manera, cuando entreguemos nuestra mente, nuestro corazón al Señor Jesucristo, entonces el mundo conocerá y verá en nosotros al Señor Jesucristo. Esa es nuestra lucha. Y hoy se puede lograr. A través de la cena que el Señor nos ofrece. A través de los emblemas sagrados, si lo pedimos de corazón, si nos entregamos a Él, si nos consagramos a Él, si nos preocupamos por nuestra salvación para que Cristo esté en el corazón, hoy el Señor hará milagros en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quisieran eso esta mañana? Vamos a colocarnos de pies. Hay muchas cosas que pueden pasar en este mundo y que están pasando. Pero entre todo lo que envuelve la vida social, la vida política, la vida religiosa, cuán importante es que la vida personal esté envuelta con Cristo Jesús. Que el manto de justicia del Salvador sea lo que cubra nuestra justicia humana. El Señor nos ama y Él nos perdona nuevamente. Vamos a cantar un himno, hermana. Vamos a cantar un himno. Y después de cantar el himno, vamos a hacer una oración de consagración los que deseen renovar sus votos ante el Señor y consagrarse a Él. Cantamos el himno, quiere ser salvo de toda maldad. No sé qué número sea. Ahorita lo buscamos. Quiere ser salvo de toda maldad. ¿Sí lo encontró? Quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder, mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser libre de orgullo y placer. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Igual poder en la sangre.
sea tu nombre. Señor, en esta hora tan especial, en este día sábado, desde este lugar, donde hemos invocado tu presencia, también queremos pedirte que recibas nuestros corazones. Tú conoces cada corazón y cada vida, Señor. Entendemos que tu misericordia es grande y poderosa. Y con humildad, Señor, pedimos que nos ayudes a ser diferentes, que nos ayudes a ser mejores, pero sobre todas las cosas que hoy nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos y limpia nuestra mente y corazón. Aparta el mal de nosotros. Queremos ser fieles y queremos presentarte bien ante la sociedad, ante los que nos rodean y ante el mundo, pero queremos que tú vengas al corazón, nos transformes y nos ayudes a trascender hasta tu presencia. Que a través de los emblemas sagrados puestos aquí, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, seamos limpios nuevamente. Que podamos renovar nuestros votos, que podamos consagrarnos nuevamente a ti y que este movimiento, este pacto que hoy hacemos contigo, nos una por la eternidad. Perdona nuestros pecados, Señor. Apártanos del mal, danos un espíritu de arrepentimiento, de confesión y de reconciliación, de paz entre nosotros, de poder estar unidos como iglesia y poder ser fieles hasta el día final. Señor, conoces a cada hijo tuyo, cada hija tuya, cada familia aquí representada. Todos nos ponemos en tus manos y pedimos que obres un milagro en nuestra vida hoy. Y que todo lo que suceda de este momento en adelante sea para gloria tuya y para ganancia de almas, para que el mundo conozca que tiene que fijar su mirada en Cristo y que Cristo viene pronto, pero viene más pronto a su corazón. Pedimos tu bendición hoy y siempre para todos tus hijos y para esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares y daremos las recomendaciones para pasar a los emblemas de humildad. Que como lo hemos hecho, ¿verdad? Que cada quien se repega hacia la pared con su misma silla. Ajá. Para que